Buenos días chicos, el día de hoy vamos a presentar lo que es el área de religión y vamos a hablar sobre la Semana Santa. ¿Qué nos dice la Semana Santa? La Semana Santa es una celebración muy importante, ya que es un momento para recordar en familia sobre Jesús. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. A continuación les voy a contar la historia de la Semana Santa. Esta inicia con el Domingo de Ramos, donde Jesús envía a sus discípulos a que les traiga un burrito. Ellos, muy obedientes, trajeron este burrito y sobre él pusieron una manta para que Jesús pueda montarlo. Cuando Jesús entró a Jerusalén, todas las personas estaban muy contentas, hombres, mujeres y niños. Muchos colocaron mantas en el piso como alfombras y lo recibían con muchas plantitas de olivo, unas palmas de olivo. Jesús, en el Jueves Santo, Él realiza la última cena con todos sus discípulos. Los sienta en una mesa y Él les dice: esta será la última cena que tienen conmigo. Él, antes de iniciar la cena, agradece al Padre por los alimentos que tenía sobre la mesa. Después, Él agarra la copa de vino y el pan y le dice: este es mi cuerpo y mi sangre que será entregada por vosotros. Jesús en ese momento decide en la noche retirarse y le pide a sus discípulos que lo acompañaran al Monte de los Olivos, porque él quería orar, quería ir a conversar con su Padre. Cuando él estaba en el monte, se puso a orar y le pidió a su Padre que lo ayudara a ser fuerte. Él continuó orando y cuando bajó del Monte de los Olivos, encontró a los soldados romanos y a Judas, uno de sus discípulos. Judas se acercó a Jesús y le dio un beso, y los romanos se acercaron a él. Sus discípulos querían defenderlo, pero Jesús les dijo no. Llevaron a Jesús hacia Poncio Pilatos para que le dieran una condena, y Poncio Pilatos lo dejó al pueblo para que ellos eligieran. Y el pueblo decía: ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Entonces Poncio Pilato dijo: es lo que el pueblo ha decidido. Y en ese momento le pusieron a Jesús sobre su cabecita una corona de espinas. Lo castigaban y le hicieron cargar una enorme cruz. Le hicieron caminar caminos muy largos hasta poder llegar al lugar donde lo iban a crucificar. Él se caía, se levantaba y tenía que continuar. Cuando llegó al lugar donde lo iban a crucificar, que es el Viernes Santo, crucificaron a Jesús junto a dos ladrones. En ese momento que estaba crucificado, todos le decían: si tú eres el Mesías, baja de la cruz. ¡Ja, ja, 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 ja! Y se empezaban a reír. Jesús, ahí en la cruz, Él mencionó 7 palabras. La primera palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él, a pesar que estas personas habían sido muy malas con Él, Él aún así pedía que el Padre los perdone. Su segunda palabra fue: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él dijo esta palabra porque uno de los ladrones le dijo: yo tengo fe. Y él le dijo: por tu fe estás salvado. La tercera palabra que dijo fue: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Estas palabras lo dijo mirando a María, que se lo decía y se lo dejaba en manos de uno de sus discípulos más queridos,
que era Juan. La cuarta palabra que dijo Jesús fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él pensó que el Padre lo había abandonado. Su quinta palabra fue: tengo sed, porque él no le habían dejado probar ni una gota de agua. La sexta palabra fue: todo está consumado. Y su última palabra fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento empezó a llover y la tierra empezó a temblar. Cuando sucedió esto, María y todos sus discípulos estaban muy tristes llorando y decidieron ir a visitar a Jesús a la tumba donde lo habían colocado. Cuando ellas llegaron, encontraron que la tumba estaba abierta y encontraron un ángel que les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al quien está entre los vivos? Jesús ya estaba en los cielos, a la derecha de Dios Padre, y Él, al tercer día, resucitó. Él estaba entre nosotros, y ese día celebramos el Domingo de Resurrección, donde teníamos a Jesús entre nosotros. Espero que les haya gustado esta pequeña historia de la Semana Santa. Que tengan una feliz Semana Santa. Cuídense, chicos. Dios desde el cielo se entristeció al ver que toda la humanidad le había dado la espalda, pues la tierra estaba llena de pecado y se había entregado a la maldad de su corazón. Pensando en esto, decidió enviar a su Hijo Jesús para que salvara a todo el mundo de sus pecados. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su Hijo unigénito, su Hijo amado. Jesús, el Hijo de Dios, nació en esta tierra y fue el mejor regalo que hemos recibido. De niño, estuvo bajo el cuidado de José y María. Junto a ellos, creció en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, marcando la diferencia desde sus primeros días. Aunque Jesús fue como nosotros, Él nunca cometió pecado, pues tenía una relación constante con el Padre Celestial. Jesús empezó su ministerio, sanó enfermos, perdonó pecados e hizo milagros maravillosos, pero sobre todo, con su testimonio, predicaba sobre el amor de Dios y la vida eterna. Aunque Jesús tuvo la oportunidad de ser escuchado por multitudes, decidió aprovechar su estadía en la tierra para formar a 12 personas para que predicaran en el mundo entero lo que habían aprendido e hicieran mayores cosas de las que Él hizo. Pero esto no era todo. Hacía falta una última demostración de amor. Jesús debía morir en la cruz para ocupar nuestro lugar y traer libertad a toda la humanidad. Pero este no es el final de la historia. Al tercer día, de manera milagrosa, resucitó y culminó el plan perfecto de redención. Fue así como Jesús se convirtió en el héroe más importante de toda la humanidad.